Federico es concejal de Unión por la Patria y en ese sentido, bueno, venís trabajando mucho también desde el Consejo. Por la educación, por el deporte, por los chicos, y ayer hubo en el Consejo una adhesión, creo que fue por unanimidad, a algo que desde la provincia se vino trabajando también desde Nación. Contanos de qué se trata. Bueno, ayer aprobamos una ordenanza que adhiere a una ley provincial que es la 15.413 sobre infancias respetadas. Digo, para resumir la ley, que es relativamente nueva, tiene 2 años, capaz tal vez menos, tiene el objetivo de trabajar sobre la erradicación de la violencia, sobre toda manifestación de discriminación en los ámbitos en donde los chicos practican deportes, hacen actividades culturales, educativas y demás, asociaciones civiles, clubes y demás. Correcto. Eso, la ordenanza, al adherir a la ley, bueno, toma algunos elementos de esa ley, y dentro de los elementos es la creación de un Consejo de Infancias Respetadas, ad honorem. ¿Acá en Tandil? Sí, acá en Tandil, que el organismo de aplicación es el servicio zonal. ¿Por qué? Por la jerarquía que tiene en torno a la materia, y lo que va a hacer el servicio zonal va a ser convocar actores relacionados a temas de infancia para conformar ese consejo, y a partir de ahí poder realizar campañas de prevención, estrategias vinculadas a esto que te decía, que tiene que ver con el tránsito, cómo transitan los chicos en las infancias, en las instituciones relacionadas al deporte, a la práctica deportiva, a las actividades culturales y demás. Es importante, está bueno esto, porque si bien ayer lo planteamos en la sesión, en el debate y demás, obviamente un debate positivo en términos de lo que... ¿Tuvo por algún momento un poquito picante el tema? Sí. ¿A dónde se centraba, digamos, el debate en sí? No, mira, lo que pasa es que ayer justamente se aprobaron 2 ordenanzas. Una que tenía que ver con... Agrego lo siguiente: dentro de lo que es la Comisión de Cultura y Educación, que presido, nos hemos puesto de acuerdo entre todos los bloques para empezar a trabajar temas relacionados a la juventud. Entendemos que siempre se ha dicho, y lo vamos escuchando en todos lados, decir, la juventud es la prioridad, los jóvenes son el futuro y demás, y después en las acciones la coyuntura económica y demás hace que no sean temas prioritarios y no los tratemos. Lo vemos en ejemplo todos los días eso. Entonces, de alguna manera, el ámbito del Consejo Deliberante, el ámbito de la Comisión de Cultura y Educación, nos da herramientas a nosotros para poder trabajar qué tipo de ciudad nosotros queremos, no pensando en la planificación urbana, por ejemplo, que a veces sí es coyuntural, pero obviamente lo necesitamos para la cuestión del transporte, de la urbanización, del acceso a la vivienda y demás, pero también el tipo de sociedad que queremos. Digo, me parece que eso se empieza a trabajar de chico. Como tuvimos esa prioridad para poder trabajarla, salieron varios proyectos. Uno es de la educación sexual integral, que se presentó en su momento el año pasado por la Mesa de la Violencia, en donde lo que hace es que las escuelas municipales, ya que es una ley nacional, es una ley provincial, en las escuelas municipales se pueda trabajar la ESI de manera obligatoriamente, ¿no? Si bien se hace de hecho en muchos lugares, pero que no sea una cuestión de voluntad ni nada por el estilo. Y en lo cual no se votó por unanimidad, pero bueno, a veces tenemos charlas en las comisiones que salen de una manera y después cuando uno va al recinto es de otra, y bueno, y ahí viene por ahí el reproche, pero... Perdón, hago acá 2 cuestiones. La ESI, que no es, no es compartida por todos. Creo que, los objetivos de la ESI creo que sí es compartida por todos. Quizá la forma en que se lleva adelante en algunos establecimientos, o lo que se baja directamente, puede no ser compartido por todos. Pero vamos a recordar qué es la ESI. Educación sexual integral. Eso es materia obligatoria dentro de las instituciones educativas estatales formales en todo el territorio argentino. Se trabaja en la provincia de Buenos Aires, en la escuela secundaria, desde el jardín hasta la escuela secundaria, que se trabaja. Y muy bien, digo, en buena hora que se pudo implementar, porque a veces se lo tila de ideológico a esas cuestiones, cuando en verdad tiene que ver con la conformación de nosotros y demás. Y después lo ideológico pasará por otro lado, en verdad. Por ahí la implementación en algunos casos particular, puede haber una discusión.
adhiero en algunas cuestiones que tienen que ver con lo ideológico, pero creo que nadie puede estar en contra de prevenir el embarazo adolescente. Creo que nadie puede estar en contra de eso. Nadie puede estar en contra de evitar las enfermedades venéreas. Exacto. Nadie. Exacto. Quizá se puede estar en contra de las formas, digo, por cuestiones religiosas, por cuestiones de formación. Vos como director, en su momento de Cerro Leones, esto lo habrás percibido. Sí, mira, yo trabajé mucho con adolescentes. Digo, y la necesidad también de que haya algo para obvio, que se pueda dar una mano a las familias. Hasta en su momento, hasta que no se promulgó la ley y demás, no teníamos herramientas en las escuelas para trabajar ciertos temas. Correcto. Pensemos que la adolescencia es un tránsito... bueno, la palabra lo dice, adolece, digo, es complicado para los jóvenes transcurrirla. Y hay de todo. Vamos a ponerle otro condimento que son las redes sociales, los modelos de vida y demás que confunden, a veces no tienen, muchos de esos chicos no tienen por ahí en sus casas, en sus hogares una contención, no se explican, no se hablan las cosas. Bueno, la escuela está para eso, en verdad, para explicar y demás. Bueno, pero algunos papás que sí se hacen cargo de eso, dicen, no, la verdad la escuela no tiene que meterse en este tema, yo voy a formar a mi hijo, a mi hija en este tema. Obviamente, no todos lo hacen, pero ¿qué pasa con esos papás que dicen, sí, no, de esto me ocupo yo, no tiene que ocuparse la escuela? En verdad la escuela, ahí hay una discusión creo que es central, que es la discusión que tiene que ver con la sexualidad. Porque la educación sexual integral no tiene que ver con su sexualidad, con su género, ni nada por el estilo, sino con otras cosas mucho más amplias, ¿no? Mucho laburo, violencia y demás. Sí, claro. Y en los términos que yo creo que se ideologiza mucho más en la contraposición que en la posición, que en la adhesión a la ley. Porque la ley hay que leerla primero. Sí, claro. Y después ver cómo funciona. Es verdad que puede ser que en algunos lugares se trabaje mal, puede ser. Pero bueno, por ejemplo, los diseños curriculares, los contenidos que bajan a la escuela están muy bien hechos, muy diseñados, son consensuados y demás. Pero bueno, en el caso, digo, para hablar, y la pregunta que me hiciste, vamos a lo que pasó ayer. Claro, acá, más que nada, como habíamos acordado, empezar a trabajar todos estos proyectos relacionados a la juventud, que fue una propuesta que la hicimos entre todos, en verdad, y las comisiones sirven ¿para qué? Para debatir, para mejorar las propuestas, para sentar una posición. Entonces, bueno, como esa posición desde La Libertad Avanza no había sido sentada y no había sido propuesta en lo que es la comisión, uno se lleva la sorpresa después de algunas manifestaciones en particular que hicieron, no acompañaron la propuesta a nivel municipal entonces, de la ESI, así que bueno, nada más, fue eso. Habían pasado otras cosas también anteriores, entonces bueno. Venía... Sí. Pero bueno, tiene que ver también con la dinámica que tenemos. Hay cuestiones en particular, no quiero tampoco, que tienen que ver con los códigos, digo, en sentido de decir, bueno, yo te doy la palabra, bueno, hasta ahí, eso hay que respetarlo. Y no se respeta. Y a veces no, entonces bueno, por ahí es la sesión, se pone picante en ese sentido. Pero después con mucho respeto, y obviamente ustedes lo pueden ver. Y siempre lo miran. Sí, no solamente lo miramos, sino que transmitimos algunos fragmentos de audio nosotros acá, que eso está muy bueno, perdón, que aunque no tenga el máximo de los ratings una sesión del Consejo Deliberante, pero es muy bueno que el que le interesa pueda ver en vivo lo que está pasando con las autoridades que hemos votado todos. Claro, está excelente. Y antes no pasaba. Antes no pasaba. No, claro. No estaban tampoco las cuestiones técnicas para poder hacerlo. Hoy uno puede ver cuáles son las posiciones. Sí, digo, desde este medio y todos los medios locales, sí siempre después se refleja una foto y más o menos algún comentario de lo que pasó y demás. Pero bueno, en el minuto a minuto está bueno, muy bueno, y aparte es un buen aprendizaje. Sí, desde todo punto de vista. Y hablabas de que ya venía medio áspero el tema. ¿Con qué otros temas se había picanteado? No, fue una sesión bastante tranquila la de ayer. En verdad se trabajó y se sentaron posiciones sobre el transporte público, sobre lo que se viene, sobre los aumentos del transporte público. Ahí hubo nuestra postura como bloque, que tiene que ver con que hay una recomposición por parte de la provincia, entonces hay que analizar con los números y demás que
No vemos nosotros una posibilidad de que haya un nuevo aumento. Bueno, hay otra posible. Los chicos de la Comisión de Transporte, que es Nicolás Carrillo y Darío Méndez, lo están trabajando mucho, hace mucho tiempo, tienen los números en la mesa, los piden constantemente, a veces bajan, a veces no. Y después la postura oficialista que apoya los nuevos aumentos que puede haber en el colectivo. Acordándonos de que la emergencia que votamos nosotros al principio es hasta agosto. Correcto. Después hay que plantear nuevos panoramas con y teniendo en cuenta también, esto no hay que ser tampoco obtuso, de que los subsidios de Nación no vienen. Con respecto a eso, hemos estado charlando aquí con Nicolás Carrillo, que nos contaba justamente, que vos decías que él tenía todos los números, que lo que él planteaba es que por la ganancia que figuran en los números de las empresas y que justamente alcanzó el Ejecutivo, si bien él consideraba que por lo que significa tener una empresa de transporte, quizás no era una ganancia, creo que hablaba de 160 millones al mes entre todas las empresas, que él decía, en número parece mucho, pero probablemente no lo sea tanto, teniendo en cuenta la inversión que hay. Dice, de todas maneras, se ve una ganancia y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar en los aumentos que, como bien vos decías, por la emergencia se dan automáticamente hasta agosto inclusive. Sí, por inflación. Por inflación. Por inflación. Consideramos nuevamente que esto hay que revisarlo porque los números no son los mismos que estábamos hablando desde diciembre. Había un diagnóstico que nosotros poníamos en la mesa, que si nosotros aumentamos también el boleto, va a haber más gente que no se suba, o sea, al colectivo. Y realmente el diagnóstico estábamos en lo cierto, porque en la última reunión que tuvieron de comisión con los números que presentó el Ejecutivo y la Cámara de Transporte, había un 25%, tal vez un poquito más, no tengo el número exacto, de menos usuarios en el colectivo. Sí, hoy 25% menos, después, por lo menos. Después ayer también se planteó los aumentos municipales en términos de históricos. El último aumento que hubo fue mucho más grande de lo que se había dado en mucho tiempo. Bueno, inclusive con eso se compran menos cantidad de boletos de colectivo para un mínimo salario que los que se podían comprar hasta hace un año atrás, con un sueldo menor. Correcto. Bueno, tenemos que tener en cuenta que en 6 meses de 190 pesos creo que valía, no me acuerdo bien ahora, pero sí, estaba menos de 200 acá, no hace tanto. Estamos llegando a 1.000 pesos. Correcto. Me parece que bueno, hoy hay una coyuntura económica muy complicada de recesión, bueno, no alcanza la plata. Ayer leía un artículo que el 56% de los argentinos, increíble esto, pero digo, el 56% de los argentinos se endeuda con la tarjeta para pagar alimentos. Así que imagínate. Lo vemos en la casa. Sí. Se aprovechan las cuotas hasta para comprar alimentos. Hasta para comprar alimentos. Entonces, llevémoslo al transporte. Hay prioridades. Bueno, agarro la bici, veo de qué manera me puedo manejar. Camino. Así que bueno, eso se trabajará en comisión. Hay una propuesta nuestra que hicimos que tiene que ver con esto de no dar el aumento. Así que bueno, lo trabajarán en la comisión. Yo tengo la responsabilidad de coordinar el bloque, en sentido de que soy jefe del bloque, pero también hay una delegación muy importante por la confianza que hay y por ahí la sapiencia que tienen mis compañeros de bloque, que muy respetuosos de lo que se trabaja en la comisión. Así que Darío y Nicolás son los que en este caso llevan lo que tiene que ver con el transporte y demás, que lo laburan muy bien. Sí, lo hemos charlado con ellos. Estamos hablando acá con Federico Martínez de Unión por la Patria, dije bien, ¿verdad? Concejal de Unión por la Patria y jefe de bloque. Quería leer un mensaje que llega justo con respecto al tema transporte. Buenos días. Modificaron el horario de los colectivos urbanos por el receso invernal. Pasan cada 20 minutos. ¿Qué culpa tenemos el resto de los usuarios? Una aclaración hago. Deberían pasar cada 20 minutos hasta las 7 de la mañana, si no me equivoco, y después de las 18. En el resto del tiempo deberían pasar cada 15 minutos. Eso no es la primera vez que en estas vacaciones me han dicho que
Dice, 15 minutos, dicen ustedes. Dice, estamos esperando a veces hasta media hora. Claro, sí, bueno, ahí hay otras cuestiones que también se plantean, que es el servicio. Digo, ahí dice acá, hay dos cosas. Si modifican las condiciones de servicio, que bajen también el precio del boleto, dice Fabiola. Claro, digo, ahí hay dos o tres cosas que hay que poner en la balanza en términos. Y esto hablando de coherencia, tampoco hay que tener tantos números y demás, pero digo, vos tenés un pliego. El pliego realmente en diciembre, después de las condiciones que se pusieron a través de la quita de subsidios y demás, ya es un pliego que inclusive hasta difícil de cumplir, pero bueno, dentro de ese pliego, dentro de lo que se arregla en torno al acompañamiento del Consejo Deliberante y demás, son las condiciones en las que viajan las personas. O sea, tenemos boletos más caros, en condiciones que por ahí no se cumplen los horarios y en condiciones el estado de los colectivos tal vez no sea el mejor. Así que bueno, tratando de que todo eso mejore, que todo eso, siempre pensando en el usuario. Históricamente, y uno si ve los diarios en tiempo atrás, y lo digo como, yo no soy un usuario frecuente, pero a veces utilizo sobre todo, tengo la posibilidad de tener un auto, pero sobre todo en verano y demás, uso más el transporte público y de acuerdo a la actividad que sea. Pero siempre se pone en esta discusión, creo que se le ha dado mucho más relieve a la parte comercial, a la parte empresarial, que al usuario. Digo, nosotros tenemos que poner por el mismo lugar tanto al usuario, y creo que inclusive por encima, porque es un servicio público. Si bien hay una empresa que da ese servicio, que tiene que cumplir, pero bueno, tenemos que pensar también en el boleto, tenemos que pensar en las condiciones de los colectivos, en los horarios que tienen que cumplir, en las garitas. ¿Qué planteas? ¿Que el Ejecutivo prioriza, digamos, las necesidades de los empresarios a la de los usuarios? Sí, yo creo que durante mucho tiempo se ha visto eso, y si nosotros vemos en muchos recortes y demás, digo, lo vemos más veces a Albanese en sus declaraciones y demás, y a la Cámara, que a los usuarios dándole la voz, ¿no? Acá no, no? Te diría lo siguiente. Albanese, la verdad que lo llamamos y casi siempre... No estoy hablando de los medios. No estoy haciendo una crítica a los medios. Te entiendo, no estoy haciendo una crítica a los medios. No, yo te decía que Albanese es muy, con los medios muy piola, en el sentido de que siempre atiende. Ustedes levantan todos los reclamos que hay. Y nosotros lo que sea de oyentes, siempre digo esto, salvo que no tengamos tiempo o pase algo, pero si no, sí tratamos. Pero muchas veces a la manera de resolver una problemática, por ahí a veces se ha tenido más en cuenta la parte empresarial que al usuario. Sí, y un deber que tenemos los usuarios, yo tampoco uso tanto el colectivo como te ocurre a vos, pero de vez en cuando lo uso, y un deber que tenemos los usuarios es plantear las quejas de los colectivos por escrito. Ahora está el famoso TABI, claro, que exacto. te permite registrar un reclamo. El robot. Exactamente, y inclusive con un número de seguimiento. Porque si no es cierto, muchas veces nosotros hablamos con gente de inspección y dicen, no, pero nosotros no recibimos reclamos. Nosotros capaz que ese día habíamos recibido 15. Pero es cierto, como usuarios a veces no cumplimos en que las cuestiones lleguen a donde lleguen. Entonces no es lo mismo que, por ejemplo, lleguen a la Comisión de Transporte, que le lleguen a Darío y a Nicolás, reclamos de oyentes por los medios oficiales, hablo del TABI o firmar un escrito que dice, bueno, mirá, pará, acá hay 15 reclamos por lo mismo, no es que se dijo en la radio y pasó. ¿Se entiende lo que digo? Sí, está clarito. Que ahí como usuario deberíamos obvio. tener esa responsabilidad social también. Sí, a mí me parece que está bien. Algunos lo tienen y otros no. Y otros naturalizan algunos problemas. Entonces cuando vos naturalizás, lo tenés todo el tiempo, te parece que es lo normal. Es lo normal. Es lo normal. Sí. Pero bueno... El tema de las frecuencias es lo que más habitualmente llega acá. Sí. Las frecuencias, por ahí algún chofer no demasiado educado, estoy siendo elegante. Esos serían, digamos, el top. Claro. Bueno, top de reclamo. Sí, pero esto que decía recién, yo los escucho y escucho también otras radios, y siempre cuando se habla de transporte leen los mensajes de los usuarios para, obviamente, tanto para los concejales, para el Ejecutivo o para la Cámara de Transporte, escuchen y puedan hacer oídos y llevarlo al plano de la negociación también eso. Totalmente. Estamos hablando con Federico Martínez, concejal de Unión por la Patria. Le recuerdo a la audiencia, inestimable audiencia, que está siguiendo este streaming por es una paradoja, streaming por televisión es raro, pero la primera señal va a streaming, va por internet. Pero los que están siguiendo por tele,
hay algunos cortes que no tienen que ver con la generación de la señal, no tienen que ver con nosotros. La gente de Telecom está trabajando en esa cuestión, esperemos que se solucione lo antes posible, ¿eh? Así que nada, sepan eso. Federico, ¿algún otro de los temas en los cuales estés trabajando? Tema deporte, tema cultura, tema educación. Sí, mira, ahí hay quiero retomar lo de infancias respetadas, que ahora nos queda la acción, digo, porque si no termina en letra muerta, en escritorio y demás. Ahora, después de la convocatoria que tiene que hacer, que yo ya me he reunido con el el referente del servicio zonal, que es Santiago Romay, para empezar a accionar, que haya una primera mesa de convocatoria y después empezar a accionar. ¿Qué tipo de campaña vamos a hacer? La rapidez y ponernos un objetivo, por lo menos para de acá a fin de año, poder tener algunas acciones en particular, y después, bueno, obviamente que ya sea una moneda corriente. Creo que Tandil en ese sentido ha sido una de las primeras, o no sé si las primeras, pero una de las ciudades que a partir de esta ordenanza que se votó ayer va a empezar a trabajar sistemáticamente el tema de la violencia y demás. Lo hablamos el otro día con vos, me parece, en el programa, que es importante. Nosotros lo vemos, las familias que se acercan muchísimo a los clubes y demás, que después van a ver el partido y demás, y nosotros ahí vemos cierta veces tensión en partidos de fútbol, en partidos de diferentes deportes, que tanto con los chicos como con los padres, como con el árbitro, pero bueno, un trabajo para hacer, y bueno, contento que eso se va a poder llevar adelante. Más deporte, más educación, más cultura, eso nos va a hacer de una sociedad mucho mejor. Totalmente, eso es cuidar a los chicos es lo que, no sé si será lo que nos va a salvar, pero justamente esos comportamientos que no nos gustan hoy de los grandes, sí, a veces se los estamos transmitiendo sin querer, cuando un papá le grita al árbitro, cuando un papá le grita a un oponente de su hijo. Estamos transmitiendo a veces sin darnos cuenta, claro, a veces sin intención. Y hay una cuestión en particular, y termino, no te quiero sacar el tiempo, pero justo con lo que estás diciendo, después también los modelos de éxitos que tenemos, ¿no? Hay muchas redes sociales, los chicos mismos miran las redes sociales y todos quieren ser Messi, todos quieren ser Del Potro o la mejor bailarina, y tener ese físico escultural, y realmente de ahí al fracaso hay un solo paso, y a veces los propios padres o las propias instituciones se lo transmiten, y de eso queda una huella muy grande para el resto de la vida, inclusive abandonar un deporte, inclusive abandonar una actividad artística o cultural y demás, y después esa persona va a formar una familia, qué le va a transmitir. Así que me parece que tenemos que ser claros en lo que hacemos con los jóvenes, con los chicos, en un momento complicado justamente de la Argentina, donde lo económico nos lleva el día a día, pero me parece que no podemos dejar de prestar atención a estas cuestiones, y sobre todo aquellos que tenemos un compromiso con la ciudad y que pensamos una ciudad a futuro como es Tandil, ¿no? Pujante y demás, que va creciendo, sí, aparte. Sí. Qué difícil, ¿no? Mencionaste el tema de las redes, qué difícil el manejo de los papás, porque me pongo en padre, ya los míos están grandes, pero me pongo en padre y lo difícil que es, y charlando con papás que tienen chicos, a qué edad le das el celular, a qué edad le permitís determinadas cosas, le das el celular, y sí, pero con este control. Algunos papás que por ahí ya llegan tarde, porque una vez que se apropian del celular es muy difícil generar algún tipo de control, o les es difícil, o nos es difícil para los padres, ¿no? Porque por ahí no estamos capacitados como corresponde y creemos que tenemos que evitar la frustración en el nene antes de estas cuestiones. Qué difícil, porque en teoría nos suena todo bien y nosotros decimos hay que charlar con los chicos, tenemos que tener confianza, tenemos que tener diálogo. Sí, fantástico, en teoría todo bien, pero la familia ideal, yo digo, se ve solo en las redes. En casa no tenemos la familia ideal, tenemos la familia que podemos, la que tratamos de hacer de la mejor manera posible. Lo ideal lo vemos en las redes, la realidad está en casa. Sí. Con esto que es difícil de decir, bueno, a ver, ¿cómo hago con mi hijo? ¿Qué tal cosa, tal otra? Nada, te la tiro como reflexión nomás. No, pero para eso para eso tenemos que tener herramientas, porque es difícil para todo. Bueno. A ver, yo me acuerdo de mis abuelos, y mis abuelos habrán tenido, que siempre te explican cómo tenés que ser padre, cómo tenés que ser hijo, cómo tenés que ser todo, y en verdad el ser humano y la sociedad hace años y todavía no lo hemos resuelto eso.
y cada vez aparecen más obstáculos o es más difícil, inclusive sí. por esto que vos decís, por ahí hay cuestiones que ya están resueltas en la vida, que antes no, pero aparecen otras nuevas, y las redes sociales es muy importante, me parece. Ahí también hay un proyecto que lo presentó Alternativa Tandil, que vamos a apoyarlo y vamos a trabajar, que es también en la cuestión del ciberbullying. Sí. Entonces está todo medio... Cuando uno habla de juventud tiene que hablar de todas estas cuestiones. La vida real, que es la que ocurre todos los días en casa, en términos materiales, físicos, y la otra vida que pasa por el celular, que ya se ha transformado en otra vida, en una vida real, porque ellos pasan muchas horas, miran sin filtro y vemos verdades que no son verdades. Claro, son fragmentos muy pequeños de la realidad. De la realidad que no lo son. Son fotos, claro. Justamente. Sí, son sí, fotos. inclusive estas cuestiones de la belleza, de cómo tiene que ser. Y del éxito, verdad, como bien vos decías. Y el éxito que o está vinculado a la belleza, a los estereotipos y demás, o está vinculado al dinero. Y no está vinculado a tener una buena familia, a tener... A sentirse bien, a tener respeto por los demás, a fijarse en el otro, no a fijarse en uno. Que la realidad... En todo caso, si mostramos la familia ideal. Mostramos la foto. ¡Ay, che, qué lindo lo deben estar pasando estos! Mirá qué felices que son. Bueno, y todo, ¿no? A veces hay chicos que no tienen papá, otros chicos que no tienen mamá, otros que viven con la abuela y demás, pero tienen su familia, hay que ver cómo está. Y otros que no tienen nada. Entonces, bueno, en eso nosotros, como Estado... Esas son cuestiones del Estado, me parece. Porque pensar en qué sociedad vos querés, qué herramientas le da a la sociedad, ¿para qué? Para que mejore. Tal cual. Para que en un futuro esto no pase. Fede, gracias por molestarte hasta acá. Bueno, no, gracias a ustedes por llamarme. Ya vendremos, tengo algunos proyectos vinculados al deporte y demás. ¿Algún título? Sí. Bueno, yo trabajo mucho con el boxeo. Estoy vinculado mucho al boxeo. Me parece que es un deporte que te da disciplina, que te levanta la autoestima y demás. Y hay prácticas deportivas, y una práctica deportiva que ha tenido mucho efecto en sectores muy vulnerables, que incluye... Yo tengo tres conceptos, digo, que da el boxeo y el deporte. Digo, el deporte te sana, te cuida y te incluye. Digo, en esas tres palabritas nosotros podemos trabajar muchísimo y creo que bueno, vamos a trabajar un proyecto de ordenanza vinculado a estas cuestiones en particular. Qué bueno, y me gustó esto que dijiste, ¿no? Porque es un deporte que puede llegar a sectores vulnerables donde por ahí, no digo que no puedan, pero no sé si todos los deportes tienen la misma capacidad que el boxeo para llegar a determinados lugares. Claro, hay una frase parece re hecha todo, pero en verdad, bueno, un chico dentro de un club es un chico menos en la calle. Totalmente. Más deporte, menos droga. Y son reales, es verdad. Totalmente. Funciona así. Gracias, Federico. No, gracias a ustedes. Federico Martínez, concejal de Unión por la Patria, charlando Se Molestó aquí hasta el estudio de la radio y del streaming del ECO.